Manuel Cruzby, buenas noches, ¿cómo estás? Caicho Gabón, buenas noches. Bien, muy bien, muchas gracias por haber hablado. Muchas gracias. Bueno, Manuel, cada cual a lo que es. Manuel, te preguntaría muchas cosas, pero bueno, tú mismo me acuerdo que el día que nos conocimos me hablabas un poco de la moto, de esto y de aquello, y decías, cuidado con lo de las caídas en moto, porque decías, hay motos que se pueden levantar y motos que no. Y me acuerdo que me decías que había una en concreto, una que me mostraste que decías, esto no levanta ni perurenas y se cae al suelo, así que cuidado con ello. Igual empezamos, Manuel, pues por el asunto de la colocación. Me decías, poner los pies en los estribos. ¿Por qué es esto importante? Sí, mira, los pies no se tienen que poner la planta del pie en el estribo, hay que poner la puntera. La puntera tiene varias explicaciones que se ponga, porque por una parte cuando inclinas un poco más de lo normal, bueno, solamente pasando 35 grados te rozaría la punta del pie en el suelo. Entonces tienes que poner la puntera, la tienes que poner en el estribo. Y además de por eso, porque tenemos dos tipos de musculatura corta y musculatura larga. La musculatura corta se encarga de hacer de los movimientos de precisión. De tal manera que si tenemos la puntera apoyada en el estribo, estamos utilizando la musculatura corta, y que es tener una gran sensibilidad en lo que hacemos en los pies, porque cuando estamos andando en moto, además, tenemos que estar repartiendo la masa del cuerpo para un lado y para otro. No es sentarse con los isquiones, lo que se suele llamar el culo. No es sentarse con los isquiones en el medio del asiento y para de la derecha y para la izquierda ir girando curvas. No es así. Hay que estar apoyándose en el pie externo de la curva, de tal manera que cuando estamos haciendo fuerza, el trasero lo levantamos del asiento, lo levantamos unos milímetros, que es lo suficiente para transmitir toda la fuerza a través del estribo exterior, y por lo tanto estar transmitiendo la fuerza por el exterior del centro de gravedad, y eso nos permite estar transmitiendo con la fuerza centrífuga de nuestro cuerpo más nuestro cuerpo, hace gran fuerza por el exterior y clava las ruedas contra el suelo, y esto da más seguridad, la moto va más segura en la curva. Son cosas, por lo tanto, que esto nos ayuda mucho, saber poner los pies en los estribos, nunca conducir con la palma como si fuésemos una rana. Eso además que estéticamente hace horroroso, vamos, es así, sí. Sobre esto, Manuel, también te preguntaría, el control de las ruedas no es un asunto menor, al fin y al cabo es lo que nos está llevando. Quizás a veces, en muchos casos, los accidentes nos pueden llegar por ahí, por hacer un mal uso de una de las ruedas, el freno, la aceleración, perdemos el control y, bueno, el resto no hace falta que lo expliquemos. Sí, mira, las tortas principalmente vienen en las curvas al frenar y al abrir gas, que es cuando las ruedas pierdes el control de la rueda. Entonces, hay que saber qué es lo que hay que hacer en el momento en el que una de las ruedas se pierde la adherencia. Si se frena, si la rueda trasera, por ejemplo, se bloquease en una recta, lo que hay que hacer es aflojar el freno trasero. Y si esto te ocurre en una curva, si se te va de atrás, lo que hay que hacer es levantar el freno trasero totalmente para arriba, para dejarlo sin fuerzas espurias en la rueda trasera, para que se dirija la rueda trasera solamente a la fuerza centrífuga, a aguantar la fuerza centrífuga. Eso sí te pasa en la rueda trasera, en el momento de frenar. Y si te pasase al abrir gas en la rueda trasera, lo que tienes que hacer es simplemente mantener el gas, dejar que la rueda derrape y girar el manillar en sentido contrario. Y esto sí te pasa, por ejemplo, en una recta. Pero si te pasa en una curva, ese es un momento crítico. Ese es un momento que necesita muchísimo más dominio, muchísima más práctica. Si en la curva se te va abriendo el gas, lo que tienes que hacer es cortar solamente un 25% del gas. Si lo cortas el 100%, porque te asustas, y ahí es donde vienen las tortas. Si te asustas y cortas totalmente, la moto te escupe por encima del manillar, que es lo que se llama un high side, que te lanza disparado. Sales por el aire catapultado por la moto, y son unas caídas que producen la fractura de la clavícula, que son muy dolorosas y que claro, que te tienes que quedar hospitalizado, ¿no? Eso es cuando las cosas son en la rueda trasera, pero también hay que dominar la rueda delantera. Mira, cuando nosotros damos un parpadeo en los ojos, dura aproximadamente unos 300 milisegundos el parpadeo, de tal manera que cuando nosotros frenando en la recta se nos bloquea la rueda, hay que soltar rápidamente el freno y volverlo a apretar para que la rueda recupere otra vez el contacto con el suelo, pero rodando, no bloqueada, de tal manera que volvemos a recuperar el freno. Claro, alguien puede preguntar, ¿y qué es lo que ocurre si ves que te vas a estampar contra una pared?
vas a soltar también el freno. No, debes de soltar también el freno, aunque te parezca que te vas a estampar contra una pared, porque si te lo mantienes bloqueado te estampas de todas. Entonces, esa es una de las cosas que hay que dominar, y con frialdad. Esta es otra de las causas que genera el accidente. Y si te ocurre en una curva, ¿qué pasa si me ocurres una curva? Suelta el freno inmediatamente y tampoco, como ocurría atrás, no le transmitas fuerzas espurias a las ruedas. Lo que tienes que hacer es coger y encargarte de girar ya con la velocidad que vas. Entonces, para esto es muy importante, porque otra de las causas de los accidentes es la inclinación. La gente se asusta porque no se atreve a inclinar, y cuando no se atreven a inclinar se salen al exterior y se salen de la carretera por no haberse atrevido a inclinar, o incluso se salen manteniendo el freno apretado, con lo cual la adherencia de la rueda es todavía menor, porque una parte se dedica a aguantar la fuerza centrífuga y la otra parte a aguantar el freno, y por lo tanto superas la adherencia de la propia rueda, y esa es otra de las causas del accidente. Por lo tanto, estas cosas son unas cosas que se tienen que dominar. Pero claro, la dificultad completa viene ya cuando se te marcha de las dos ruedas. Eso te iba a preguntar. Esto, claro, puede ocurrir también, ¿no? Sí, esta es la situación más comprometida, y que para practicar esto, todo lo que yo estoy diciendo ahora, siempre en circuito, nunca se tiene que practicar en carretera, jamás, nunca. Y si nunca se tiene que practicar en carretera, aún muchísimo menos con acompañante. Eso ni hablar. Entonces, todo hay que hacer, todas estas prácticas en un circuito, se alquila un circuito, te das unas cuantas vueltas, son cursos que también se hacen en el circuito, y se hacen todas las cosas. Bien, una vez que ya se domina estas cosas, estábamos hablando de qué es lo que se tiene que hacer cuando se te va de las dos ruedas, ¿no? Mira, cuando se te va de las dos ruedas, lo que tienes que hacer con el manillar, lo que tienes que girarlo es hacia el interior para intentar recuperar la tracción. Y en el momento que giras el manillar para el interior, abrir gas para que se te vaya de atrás, de tal manera que hacer que agarre adelante y se vaya de atrás. Y a la vez que estás haciendo eso, tienes que apoyarte con todo el peso con el estribo exterior para coger y para intentar que la moto se levante, y para hacer que las ruedas se claven contra el suelo, al estar haciendo la fuerza centrífuga, la fuerza que haces del par por fuera del centro de gravedad. Y en ese momento, y con todo lo que has practicado, pues tienes unas posibilidades altas de que te salgan bien, y tienes también otras posibilidades pequeñas de que te salgan mal. Si no dominas esta cosa, te sale mal de todas. O sea que esto es importante, practicarlo en un circuito, de tal manera que cuando vayas por carretera irás con más seguridad, irás dominando la moto, serás tú quien lleves la moto, no serás un pasajero que vas en la moto y te lleva y a ti, porque hay una diferencia entre pilotar la moto y llevarla, o ser un pasajero y que te lleve. Si te lleva, vas a donde la moto quiera, y no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, dominando estas cosas, digamos que mejoras la seguridad propia. Estábamos hablando en otras entrevistas también, que es lo que se le aconseja a uno. Pues se le aconseja que sea uno el que lleve la moto, de tal manera que vayas con más seguridad. Esto es algo, sí. Yo te quería preguntar también, Manuel, por el tema de las gafas, digamos, a la hora de ir en moto, porque claro, aquí hay muchos frentes, no es solo qué gafas utilizamos, es claro. Los cascos hoy en día suelen venir con una especie de gafas que uno puede bajar fácilmente. Luego hay unas gafas de competición, luego hay personas, bueno, mismamente como tú, Manuel, que usáis gafas de continuo en el día a día, y claro, eso pues luego mucha gente se va a poner el casco en la moto y dice, ¿y las gafas qué hago? ¿Me las pongo y me pongo el casco? ¿Me pongo las gafas después del casco? En fin, ¿esto cómo se calibra? Mira, verás, las gafas es importante que sean que aumenten el contraste. Hay algunos colores que aumentan el contraste, pero a su vez ocurre que el color que se utiliza en las gafas también te cambia sustancialmente la realidad del color. Por ejemplo, se han comprobado los ópticos que el color marrón es el que menos distorsiona la realidad de los colores, y a su vez aumenta el contraste. Llevar el contraste aumentado es más seguridad, porque eres capaz de diferenciar una parte de otra de la carretera. Entonces, hay ciertos colores que aumentan el contraste, pero lo que ocurre es que te cambian los colores, o sea, que ves mal. El verde, por ejemplo, se ve mal. El marrón es un buen color. El negro es un color en el que cuando estás por las zonas soleadas vas bien, pero cuando entras en las zonas de sombra o en túneles no ves nada. Eso es peligroso. Eso no es una buena idea. Y luego,
conviene también si puedes tener la posibilidad de elegir la degradada, que la parte baja sea más clara y la parte de arriba sea más oscura. A mí me gusta, yo he probado unos cuantos colores. La amarilla, por ejemplo, va bien para las noches, pero durante el día es garrafal, porque te da unos fogonazos a la vista que va la pupila todo el tiempo cerrada, no ves nada. Entonces, demasiado luminosa. Entonces, yo he probado las negras, he probado las verdes, he probado las azules no sirven para nada. He probado también, las marrones son las preferidas mías, marrones y degradadas. Y con eso va la vista más relajada, la atención va aumentada, y con eso vas bien. Y luego, claro, pues si necesita graduación, pues las mandas graduar, ¿no? Pero eso se puede hacer en todas, sí. Manuel Crudvig, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Quirol Parquea. Y bueno, por recordar, aparte de aquí en Quirol Parquea, en Vinilo FM, hemos tenido Manuel y yo charlas de estas los últimos 2 años bastantes, algunas muy interesantes, y creo que tenéis casi todas en el canal de YouTube de Dr. Manuel Crudvig, ¿no? ¿Correcto? Sí, exactamente. En el canal mío de www.drcrudvig.com, ahí se pueden ver todas las entrevistas que solemos hacer, ¿no? Hay una que ha gustado mucho, que es los beneficios para la salud de pasear en moto. En todas aparece Dr. Crudvig, que es la palabra clave para encontrar, ¿no? Esta es la entrevista que la hemos clasificado como DK1. Y esta ha gustado mucho, ha pasado ya de las 11.000 visitas. Es una entrevista que hemos hablado de los beneficios de las ondas que se producen en el cerebro, un torbellino favorable de ondas, incluso con rejuvenecimiento. Está gustando mucho esta entrevista, sí. Bueno, y más que vendrán. Manuel, gracias una vez más. Venga, gracias a ti, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.